Principio lo que se compartió es con relación a, primero que hay un testimonio de parte de Nehemías, y por otro que venían cautivos de Babilonia, y todos tenían esa cultura, o sea que venían, incluso se habían casado con las de Babilonia y era una mezcla. Entonces, él, él dice que había una parte constitutiva, o sea que tenía que reconstruir todo. Entonces dice que además tenía que llegar, dice, a la tierra de sus padres, como había prometido Abraham, que es lo que él pidió estando en la cautividad, pidió que regresara a la tierra de sus padres, la promesa de Abraham. Por otro lado, estaba Esdras y Nehemías. Dice, por lo que veo, Nehemías tenía un corazón para Dios, pero no sabía de la ley. Entonces estaba junto con Esdras para que Esdras impartiera la palabra de Dios. Porque más adelante dice que Nehemías era una persona de mucho carácter. Y si lo vimos cuando agarró de las mechas a algunos por ahí y les dio. Entonces era una persona de carácter, pero era muy honesto. Así que al final también dice que Nehemías no hay en la tierra y la verdad que no habrá en la tierra otra persona así como él, de honesta y además de honesta, sincera y temerosa de Dios, porque él no se ganó un centavo, él más bien daba, no pedía intereses, y si les proveía a los 150 que habló ahí, sacerdotes, les proveía, cosa que los otros cobraban intereses y ponían los reyes y otros pedían tributos, hasta que les habló, cuando habló más adelante también, que habló y que no, y le hicieron caso, pues, porque así tenía un dominio sobre las personas, o sea, sí le respetaban. Entonces, por otro lado, habla que tenía que reconstituir, y la reconstitución estaba de acuerdo a la ley, dice, a los mandatos, a los estatutos y a las ordenanzas. Yo únicamente sabía que era la ley, pero ahora cuando menciona ahí, hay mandatos, hay estatutos y hay ordenanzas. O sea que la ley además es bien amplia, pues. Entonces, este, habla también de que ¿cómo se llaman estos? Por aquí tengo. Cuando él lo que él, digamos, su interés era reconstruir el muro. Y Nehemías, su nombre era el consuelo de Jehová. Y era copero del rey, pues él era una persona, pues por lo visto no era instruida en la palabra de Dios, pero sí estaba con Edras que le ayudaba pues en toda esta parte, que era el sacerdote que le daba, le daba todo el apoyo de la ley, porque sabía la ley. Entonces, más que todo, ellos tenían que reconstruir el mundo, pero nadie se quería ir ahí, sino que por suerte dijeron, y los que llegaron, los que se quedaban afuera, los que llegaban porque tenían como cierto temor, pero ellos, los que llegaron ahí, fueron bendecidos para que estuvieran dentro de la ciudad, dentro del muro. O sea que él también dice que tuvo un servicio de adoración, y esto significa la constitución. O sea que los, ¿qué otra cosa? Sí, digamos, hubo también una gran oposición de los moabitas a los amonitas, que eran descendientes de Lot, y les tenían envidia y fraguaron toda clase de argucias en primer lugar, querían matar a Nehemías, y él oró, se puso en ayuno y oración. Por otro lado, estaban difamando, incluso quisieron meterle a una sacerdotisa ahí para que tuviera un mal testimonio. O sea que eran perversos, así como los actuales políticos de hoy, que actúan en la misma forma.
E igual, pues no ha cambiado, la humanidad no ha cambiado, sino que sigue igual como antes y igual está hoy. Entonces, pero él rechazó todo esto, o sea que no se dejó engañar, no se dejó envolver por esta gente perversa. Así que él oraba mucho a Dios, tenía ayuno y oración, dice, y él le confesó a Dios le confesó los pecados del pueblo, pero a la vez dice que exaltó el nombre de Dios. O sea que por un lado lo exaltó, lo que Dios es, y por otro lado confesó los pecados. Entonces, porque cuando vieron, como repito, volvieron del cautiverio contaminados. O sea que para mí, y al final dice de que debemos de aprender de todo lo que hizo Nehemías, que es la verdad que es un testimonio trascendental en todo aspecto. O sea que él se preocupó por reconstruir el muro, la ciudad, y además de que los israelíes, pues reconstituir nuevamente el pueblo de Israel. La verdad que si no hubiera sido Nehemías, el pueblo de Israel se pierde, pues Dios no lo va a perder, pero tenía que utilizar a Nehemías y a Esdras para que el pueblo de Israel estuviera así como está hoy todavía constituido. Amén. Podemos ver la edificación y el deseo del Señor de recobrar, pero me llamó mucho la atención dos cosas importantes, ¿verdad? Que Él quiere recobrar hoy la iglesia y quiere recobrar el reino, ¿verdad? Son dos cosas que para Él son de suma importancia y definitivamente Nehemías fue alguien que colaboró con el Señor y que en la última parte dice que nosotros necesitamos considerar su ejemplo. Me ponía a pensar, no sé cuántos años tenía Nehemías, pero él tomó la decisión y quizá a veces nosotros en nuestra vida cotidiana se nos va el tiempo, ¿verdad? O se acorta el tiempo para nosotros en que realmente podamos ser un instrumento dispensacional para el Señor, como lo fue Nehemías, ¿verdad? Porque Nehemías no solo en figura, sino que lo que representó la reconstrucción, ¿verdad? Pues sirvió al propósito de Dios, ¿verdad? Sirvió en esa dispensación y fue parte de esa dispensación. E inclusive dice que de último él tuvo no sé si decir la palabra osadía o la posición, mejor dicho, ¿verdad? Para decirle al Señor algo, ¿verdad? Tal vez no para exigirle, pero sí para tener una posición delante de Dios, ¿verdad? Me gustó eso porque digamos, él sabía de qué estaba hablando y le dijo al Señor que por lo que él había hecho, ¿verdad? Entonces, vemos a un Nehemías que tiene cierta autoridad. Y bueno, en un punto me gustó también cómo es que, digamos, habían enemigos del Señor y habían enemigos de los israelitas, pero estas personas que estaban edificando, no solamente estaban trabajando en construcción, sino que aún había parte de ellos que tenían su mano derecha, ¿verdad? Y estaban armados para pelear, ¿verdad? Eran personas diestras para la pelea, ¿verdad? Estaban atentas para la pelea y estaba relacionando con algo que estaba leyendo en la mañana acerca de la autoridad, ¿verdad? Y es que pues el Señor para poder producir su iglesia necesita la autoridad. Es decir, que Él necesita el poder de la resurrección para producir la iglesia y es la resurrección la que produce la iglesia. La iglesia no es producida de otra manera más que con la vida del Señor, pero este poder cuádruple de la resurrección nos hace ver que necesitamos hoy tal poder para que la iglesia sea producida, pero el hermano decía de que este poder conlleva una autoridad y que inclusive el amén que nosotros damos o es un amén que está caído, ¿verdad? Que no tiene ningún significado o es un amén en autoridad o es un amén que llevamos a las reuniones pues que no causa nada o es un amén que está mostrando la autoridad que es la expresión de Dios, ¿verdad? Entonces lo relacionaba con esto porque definitivamente estas personas tenían la autoridad y estaban dispuestas a pelear, pero esta autoridad era la misma vida de Dios dentro de ellos manifestado, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho este cuadro, ¿verdad? Que tanto ellos edificaban, pero estaban listos para la pelea, ¿verdad? Estaban dispuestos a pelear en contra de los enemigos del Señor, ¿verdad? Hoy nosotros a veces pareciera que tenemos una situación como de derrotados, ¿verdad? En lugar de tener una situación de fe y de tomar una posición, pero entonces necesitamos estar delante del Señor
¿verdad? Y considerar todo esto, ¿verdad? ¿Cómo es que este hombre pudo tener tal fe, ¿verdad? Y que al final, como les repito, fue de un valor dispensacional maravilloso para el Señor. Alabado sea el Señor por la reconstrucción de estos muros, pero alabado sea el Señor por el recobro de la iglesia, por el recobro de la iglesia, de las verdades, ¿verdad? Amén. Y porque podemos ver que Nehemías, ahí como decía en las notas también, que Nehemías, así como Esdras y Zorobabel, fueron tres grandes líderes entre el pueblo de Dios. Y el liderazgo de ellos, sobre todo el de Esdras y el de Nehemías, fue, dice, luminoso. Fue un liderazgo con un testimonio que iluminaba. Y me gusta porque ellos dos representan el recobro del Señor. ¿Sí? Entonces, también dice aquí de que Esdras y Nehemías, dicen las notas, no, Zorobabel, Esdras y Nehemías pudo Israel, perdón, únicamente bajo el liderazgo de personas como Zorobabel, Esdras y Nehemías, pudo Israel ser reconstruido para hacer el testimonio, la expresión de Dios sobre la tierra, un pueblo absolutamente diferente de las naciones gentiles. Tal testimonio de Dios tipifica lo que Dios desea que la iglesia sea hoy en día. También me gustó una parte de la lectura donde habla que para edificar la casa se necesita el reino. Y porque dice que el reino representa una salvaguarda para la casa. Entonces, para que hoy la iglesia pueda ser edificada, el reino la salvaguarda de sus enemigos. Eso me gustó porque la verdad que nunca lo había visto. Y también al final de la lectura dice que Nehemías le pide a Dios que se acuerde de él. Y me gusta cómo describe a Nehemías, porque dice, debemos observar que Nehemías, el gobernador, en la posición de rey, era un hombre que tenía un corazón puro, interesado únicamente en reconstruir el muro de Jerusalén para que se realizara la economía de Dios sin egoísmos y sin intereses personales ni concupiscencias, de los cuales estuvieron llenos todos los reyes, incluyendo a David. Me gustó tanto esto porque Nehemías tenía una posición tan buena porque su corazón se dio hacia enseñar y dar de comer la palabra. Leímos la semana pasada, si no estoy mal, que Nehemías fue un líder que alimentó a su pueblo mientras ellos se edificaban. Entonces, Nehemías nunca vio sus propios intereses, siempre vio por el propósito de Dios y alimentó. Eso me gustó tanto porque la edificación de la iglesia depende de que cuando nos pastoreamos unos a otros, nos alimentemos. Veíamos en otro libro que no era necesario enseñar doctrina o algún dato histórico o algo, sino que lo importante para la edificación es alimentar. Entonces, Nehemías es un líder maravilloso que representa muy bien el testimonio de Dios y representa también el pastoreo que debe haber en la iglesia, que es alimentar y alimentar y alimentar. Es lo único que tenemos que hacer y de esa manera Dios puede levantar un remanente que mantenga y que haga que su recobro sea permanente en la tierra. Alabado sea el Señor por este libro, porque nos enseña a ser buenos líderes, buenos, pues por decirlo así, ¿verdad? Pastores, pastoreando y enseñando a nuestros hermanos más pequeños, a los débiles, a los que necesitan alimento, pero este asunto de la edificación es alimentar. Alabado sea el Señor, que podamos ser como Nehemías. Amén. Como han compartido, esta lectura de las notas al final, desde del capítulo 8 hasta el capítulo 13, si no estoy mal, y la lectura del mensaje número 1 que cubrimos, del estudio de vida del mensaje número 1 de este estudio de vida de Nehemías, pues ha sido muy, muy iluminador en cuanto a la manera en que Dios cumple su propósito, que es tener su expresión y su testimonio en la tierra. Y vemos pues que hay, al menos ahorita en estos tres líderes, tres etapas, ¿verdad? Donde con Zorobabel pues vienen de regreso a Jerusalén, con Nehemías se edifican el templo,
No, con Esdras se edifican el templo y con Nehemías se edifican o reedifican los muros. Entonces todavía estamos empezando y empezamos a ver algunas de las cosas negativas también que están pasando, que nos habló un poco Marvin al respecto de esto. Sin embargo, sí es muy importante considerar que Dios necesita personas que estén disponibles y abiertas, ¿verdad? Disponibles y abiertas, pero también llenas del Señor, porque el liderazgo, en el caso de Zorobabel y de Nehemías, ellos representan el reinado o el reino, que mencionó Marvin hace un momento, la palabra autoridad. Y este es un rasgo que es necesario en esta labor de edificar y de recobrar, ¿verdad? Este carácter que hace que pues las personas sigan una dirección, ¿verdad? Y nosotros mismos vayamos en cierta dirección. Pero por otro lado, vemos también en esta lectura que Nehemías recurrió a Esdras, porque ya había pasado un tiempo. Y la labor de Esdras al principio en la reedificación del templo fue valiosa y se fundamentó en esta palabra que voy a mencionar ahorita, la reconstitución, ¿verdad? Entonces es muy importante porque esto causa dos asuntos. Vamos a ver si regreso aquí rápido. Dos asuntos que son el servicio y la adoración. Que estos son dos elementos o factores que son lo que manifiestan la constitución. Digamos, cuando regresó esta gente del cautiverio, dice que la gran mayoría eran personas que habían nacido en Babilonia, entonces estaban constituidos de toda esta cultura y desconocían la ley, desconocían las costumbres, los estatutos y las ordenanzas que mencionaba el hermano Jorge, que no solo son los 10 mandamientos y una serie de celebraciones, de ritos, de costumbres que incluyen todo esto que Dios quiere que se haga o que se hiciera en ese momento. Pero ¿qué es lo que produce el servicio y la adoración? Que espontáneamente, y lo leímos en las notas, que esto causa, el ser constituidos causa espontáneamente este servicio y la adoración. Pero lo hicieron, esa sería la segunda vez, al menos ahorita como lo recuerdo. Para poder reconstruir el templo, hubo que impartir la palabra a la gente. Y ellos escucharon y recibieron y fueron enseñados por los sacerdotes. No es solo una gran reunión gigante a los pies de Esdras, sino que recuerdo que leímos que los sacerdotes explicaban y nutrían a la gente de tal forma que ofrendaron, que trabajaron, pero cuando viene Nehemías se encuentra la situación de la ciudad terrible, los sacerdotes ya no estaban ministrando en el templo, se habían regresado otra vez a las afueras de la ciudad donde vivían, ya no les habían dado su porción para poder estar pues cubriendo sus necesidades. Pero ¿qué fue lo que hizo? Recurrir de nuevo a Esdras. Entonces, esto debe alumbrarnos porque realmente ese es el cuidado que trae esta función que hablaba Linda al final de su compartir, que pues debemos aprender. Primero, estos rasgos de liderazgo que nos muestran Zorobabel, Esdras y Nehemías, que son necesarios para que suceda esta labor de la reedificación, esta labor del servicio, esta labor de la adoración a Dios. Pero, ¿qué es lo que trae esto? La alimentación y ese pastoreo. La gente entendió y estaba trabajando y estaban armados con las espadas. Estaban construyendo y llegaba Nehemías a darles de comer. Entonces él sostenía a 150 gentes y a la gente que llegaba a pedirle. Resolvió, y al final de lo que leímos hoy es que resuelve ese problema interno que había de los tributos, de los préstamos a interés y aún de la esclavitud que se daba, porque decía que el pueblo estaba en gran zozobra y servidumbre, porque la gente que no podía pagarle a los nobles y a los prestamistas no eran dueños de sus tierras ni de sí mismos, ya eran esclavos. Entonces
¿Qué trae esto? Primero, por un lado, el liderazgo, el carácter, la fuerza que es el Señor en nosotros, pero también la alimentación y la constitución. Entonces, definitivamente Dios nos ha llamado y algo nos ha dado en cuanto a ese liderazgo para nosotros mismos, para conducirnos a nosotros mismos a la presencia de Dios con nuestra mente, nuestro espíritu, ir a la palabra, orar sin cesar, invocar su nombre, pero también traer a los otros por medio de alimentarlos. Así que, hermanos y hermanas, esta lectura de este primer mensaje, muy iluminador definitivamente. Y me quedo con esto, que notemos estos liderazgos o este rasgo de llevar esa delantera, porque no es un liderazgo sobre personas y que vamos a guiar, vamos a dirigir o mandar gente, sino es llevar una delantera en cuanto a alimentar, en cuanto a darle la palabra, en cuanto a infundir a Dios en las personas y en nosotros mismos, porque no podemos ir a dar algo que no tengamos. Pero este liderazgo es importante. ¿Cómo era? La otra vez leí en la lectura, ¿cuáles eran las palabras, hermano Jorge? Que denodado, denuedo, ¿se acuerdan? Denodado, sí. ¿Verdad? Denodado. Sí. Hablamos de esto, que estos gentes le metían y estaban en lo que dijimos. Y también el valor de enfrentar a la gente cuando estaban haciendo algo totalmente incorrecto. Entonces ese empuje, eso nos va a sacar, como decía Marvin, de la situación de derrota en la que muchas veces vivimos. Vivimos afanados, vivimos problemados y situaciones que son solamente cuestiones del alma, pero Dios quiere que vivamos de una manera celestial, ¿verdad? Entonces, interesante esto, lo del rasgo del carácter, luego lo de la constitución, pero ¿cómo se ve alguien que está constituido? Porque está activo en el servicio y en la adoración a Dios. Entonces deben ser síntomas positivos que debemos esperar y observar en nosotros mismos y en las que estemos alimentando.